Bienvenidos a Ciudad Viva de Viernes, un programa que viene con toda la onda a pesar del cansancio de la semana, de todo esto que se nos viene, pero es una semana en la que ya comenzamos con desvíos para llegar al canal porque 18 de julio está colmado con una de las fiestas populares de nuestro país. Sí. Así que un viernes de sonrisa. Y de verde, no sé si viste. Verde de esperanza. Qué lindo. Es preciosa. Hubo una discusión si esa era la de la Vuelta Ciclista o la de Rutas de América. No hubo ninguna discusión. Hubo un desatino del compañero Josema Caraballo. Es que, a ver, ¿cuál es la ruta de América? Silbada, sí, está cual. Rutas de América, una cosa así, era con una música. No tiene nada que ver. Esto... Nunca supe qué decía la letra de Rutas de América. Habría que googlearla, la verdad, porque no me acuerdo. Ya comienza el pedalear. De un evento Sí, pero después espectacular. tiene Metro a metro, milla a milla. No, pero la de la Vuelta Ciclista es un himno. Es un himno. Y tiene ritmo a bicicleta, ¿o no? Sí, además es como la banda sonora de la semana de turismo. Por lo menos era en una época donde se seguía mucho. Ahora no tanto, pero bueno, sigue siendo una fiesta preciosa. 77ª. Qué lindo. A ver, dígalo. Edición 77, que queda Bien, más ahí va, práctico, ¿no? precioso, queda lindazo. Edición Vamos a 77. convocar a Luca Veloz, que lo tenemos ahí en la largada, porque se está alargando aquí de la explanada. Hace un ratito estaba con ustedes. Luca, ¿ya te trepaste a la chiva? Todavía no, Marcelo, pero hay muchas bicicletas acá. 130 son los inscriptos en este pelotón que va a salir en unos minutitos. 8:30 estaba planificado, pero se está retrasando. Allí el armado de la salida, las motos que van a estar abriendo el paso por toda avenida 18 de julio, después 8 de octubre y Camino Maldonado. Y estamos con Ulises Carballo, que es uno de los vicepresidentes de la Federación Ciclista. 77 edición, es muy importante, Sí, ¿no? 77. Historia del país. La verdad que sí, 77 edición de la Vuelta Ciclista Uruguay, una de las pruebas más importantes de América. Bueno, en este año tenemos la participación de varios equipos del Uruguay y a su vez equipos extranjeros que vienen a esta prueba, ¿no? La verdad que para nosotros es un orgullo y darle la bienvenida a los hermanos brasileños y argentinos que vienen a participar, y hay equipos también, la ELEDA, que tiene integración con un uruguayo que hace muchos años que está fuera del país. Bueno, y para nosotros es un orgullo que venga a compartir con su equipo esta prueba tan importante. 10 etapas y que unen al país, pero también unen al país en la integración, porque los equipos mayormente son del interior, ¿verdad? Sí, por supuesto, la gran mayoría de los equipos son del interior, que durante todo el año viajan a diferentes lugares del país para participar en las pruebas del calendario nacional. Y sí, la integración es heterogénea. Un equipo del interior puede tener un ciclista de Artigas, de Paysandú, de otro departamento, así que también aparte de realizar una actividad deportiva, cumple una función de integración y social, ¿no? Ustedes están viendo a la gente del Audax de Flores, y a pesar de que Ulises es de Artigas, tiene el corazón dividido porque allí corre su hijo en el Audax. Sí, mi hijo este año va a defender al Club Ciclista Audax, que es el club que tiene más de 100 años de vida, fue uno de los clubes fundadores de la Federación Ciclista Uruguaya. Bueno, este año va a participar en ese club y bueno, es su primera vuelta, su primera experiencia en Vuelta del Uruguay, ya corrió la Ruta de América. Y bueno, para él y para todos los ciclistas, un deseo de una buena prueba y que al final el domingo en Montevideo que gane el mejor, ¿verdad? La llegada a cada pueblo significa una fiesta, siempre lo fue. Todos los que nos criamos en el interior, escucharlo por la radio, salir a la ruta, todo ese entorno del folclore que tiene el ciclismo, ¿se sigue manteniendo las fiestas que se dan durante la noche? Sí, por el tema esta es una prueba después de la pandemia, que todavía creo que está. Vamos a ver qué es lo que se puede organizar en los diferentes departamentos, pero sí, es un evento deportivo que no solo cumple una función de la Federación Ciclista Uruguaya por organizar la vuelta, sino que también a los comercios, a los departamentos, mueve muchísima gente. Lo cultural, la llegada de artistas. Sí, por supuesto, sí. Mismo la fiesta en Paysandú, la fiesta de cerveza, el intendente quería que llegara la vuelta a Paysandú sí o sí.
hicimos un convenio con la comuna hasta el 2024, que la vuelta llega a Paysandú, porque él cree que es un evento importante para la Semana de la Cerveza, ¿no? ¿Qué característica tienen los corredores, por ejemplo, de Nicaragua? Los equipos de características deportivas, bueno, ahí no te puedo decir nada porque llegaron. ¿No los conoces? Llegaron hace 2 días, no sé qué características tienen. Porque me imagino que los argentinos son bastante parecidos a nosotros en las rutas, la forma de correr, ¿no? Sí, tanto el argentino, los equipos extranjeros, cuando vienen siempre se quejan un poquito acá del tema del viento, ¿no? Que es el mayor obstáculo que tiene Uruguay. Pero siempre los equipos están integrados con uno que sea sprinter y un contrarrelojero, ¿verdad? ¿Tendremos posibilidad con los equipos extranjeros? Porque los argentinos vienen muy fuertes siempre y han copado las últimas vueltas. Pero Uruguay tiene tiene una integración muy importante. Está el Cerro Largo, el 33 mismo, el equipo de Maldonado está muy bien. Yo no cortaría ningún boleto todavía. Me gusta esa fe. Muchísimas gracias, Ulises, por este ratito en el apronte, que ya estamos a minutos de empezar. Sí, bueno, muchas gracias por la nota, por estar presente. Ustedes, los medios de comunicación, son un pilar importantísimo para difundir este deporte. Y nos gustaría que tuvieran domingo a domingo. Está bien ese reclamo, ¿eh? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la nota. Gracias. Ulises Carballo, entonces, uno de los vicepresidentes de la Federación Ciclista de nuestro país, del Uruguay. Aquí están las autoridades nacionales también vinculadas del deporte, también de la Intendencia Departamental. Ustedes saben, este es un esfuerzo conjunto de las intendencias, la Intendencia de Montevideo, que ha prestado parte de la logística, también la Intendencia de Canelones, que está colaborando, y está, por ejemplo, las motos son parte de ella. A ver si podemos conversar con alguno de los ciclistas. A Alvarito, en este apronte. Mire, Álvaro, esta persona tiene en el pecho a Carlos Gardel y deduzco que es de Tacuarembó. Sí, es verdad. ¿Cómo es su nombre, caballero? Fabián Alzate. Fabián Alzate. ¿Con cuántos corredores viene Tacuarembó? 4. 4 corredores, y en esto del ciclismo también hay especialidades, nos decía recién el vicepresidente de la federación. ¿Ustedes cómo vienen armados? ¿Hay gente que se escapa? Sí, bueno, vamos a intentar. Es difícil, pero vamos a intentar. Siempre ir en punta y bueno, si podemos meter a alguien en la fuga, espectacular. ¿Cuántos años arriba de la bicicleta? Y no mucho, la verdad que no mucho. Antes corría a pie y bueno, por lesiones y eso, empecé con la bici, me gustó y seguí hasta ahora. ¿Sos de Pero Tacuarembó? 10 años más o menos, no, soy de Solimar, de Canelones. Mirá, y corriendo por los... Sí, es lo que tiene el ciclismo. Puedes vivir en un lado y terminas corriendo por cualquier otro club. Muchísimas gracias. Vos, por Ya favor, lo están llamando, están tocando el silbato porque se está aprontando ya el arranque de esta 2:33 tiene nuestro amigo el corredor y vamos a ir con él, ¿no? Este es nuestro pollo en esta vuelta ciclista, más allá del lugar que tome después en el pelotón y en la posición. Compañeros, nosotros estamos acá, ¿eh? Las camisetas de todos colores, la verdad que es hermoso ver esto, y además varias edades, porque el ciclismo es un deporte que, bueno, tiene desde adolescentes subidos a las bicicletas hasta los más veteranos que corren habitualmente en la senior, y para esta vuelta ciclista ya están allí, ¿eh? Arrancó esto. Están transitando ya por la avenida 18 de Julio. Bien, Luca, buenísimo el informe desde allí, Mirá qué lindo suena, suba un poquito. Bien, Fernando Domínguez, que rápidamente, ahí tiene la cortina de la vuelta ciclista. Que forjan los campeones del Vos pedal. decías algunos datos que estaban buenísimos, ¿no? Sí, Por el micrófono. esta originalmente es una marcha militar de los Estados Unidos, que en la década, si no mal no recuerdo,
En la década del 30 se le puso la letra de la Vuelta Ciclista. Se tomó como música original, ¿viste cómo hacen las murgas que toman música original y le ponen otra letra? Bueno, esto es lo mismo. Y la cantaban la misma gente que protagonizaba, que hacían los relatos en la Radio Sport. Sí. Y quedó para toda la vida esta marcha de la Vuelta Ciclista espectacular. Sí, habrá historias, ¿no? Ahí Y ustedes veían no que... saben además lo que... Esto es la largada, pero cuando pasa por los pueblos es realmente la fiesta del increíble pueblo. cómo, no sé, una hora antes la gente se instala a ver dónde va a pasar. Y a veces hay ciudades que cuando no pasa, porque no todos los años pasa por los mismos lugares, es como una desilusión, ¿no? Porque Claro. esto es parte de Además cómo te preparás, sumás, ¿no? Te Claro preparás que te durante una preparás. hora Y esta es la otra, y mira. pasan los ciclistas. Esta es Ruta de América. No, o sí. Esta es Ruta de América, claro. Esta es la canción de Ruta de América que se corre en la Semana de Carnaval. Exacto. No, una Que maravilla. organizaba por lo menos el Club Ciclista Félix. Muy bien, Luca, Una veloz cosa, así, ¿eh? una cosa más de esto. Sí. Hoy, esta etapa, ustedes vieron que era medio desprolijo y los ciclistas salían. Bueno, lo que pasa es que la salida de hoy la etapa era hasta Maldonado. Va hasta Maldonado. Y el arranque era a tren controlado, lo que se llama tren controlado, hacia 18 de julio, 8 de octubre, camino a Maldonado. Y se iba hasta el kilómetro 14, donde verdaderamente era la Ahí largada arranca. de carrera. Sí, son Hasta escoltados ahora, ¿no? Hasta ahí van tranquilitos. Sí, sí. Y una puntualización de todo de esto que acabas de contar, lo que implica para la Intendencia de Montevideo generar esto. Y un beso muy grande a los inspectores de tránsito. Hoy para llegar al canal realmente fue una movida fuerte. Hubo que los que veníamos en auto. Mucho desvío. Y bueno, todos preguntábamos, todos un poco de mal humor porque llegás 10 minutos tarde al trabajo. Divinos los inspectores de tránsito que estaban ahí en Ejido y San José, que me trataron como una duquesa, de verdad. Y pude llegar, me indicaron por Muy cómo bien. llegar. Los datos Sí, estaban. me tuve que desviar. dejaron Los pasar datos por ahí. estaban, pero Los Lucía datos Gómez... estaban, los dimos acá, No los sé si me dimos toca a mí en presentar a Lucía Gómez, pero le voy a pedir disculpas públicas porque no miré. De mañana, hermoso todo. Yo estaba mirando los datos y justo el inspector me paró y me multó por estar mirando la televisión en el auto. Pero ¿En bueno, serio? son cosas que... no, Yo vine mentira, caminando, no. así que no tuve problema de desvío. Qué bien. Qué saludable, Pilar, siempre dándonos cátedra. Es tiempo de irnos a la agenda política, que en el día de hoy, mientras se me cae el retorno, Sí. empieza con esto que sucedió en la bancada del Partido Nacional. No se llegó a un acuerdo. Nosotros tenemos como fuente a Búsqueda, uno de los medios que también nos gusta resaltar el trabajo de estos compañeros, colegas de la comunicación. La bancada nacionalista de la Cámara de Diputados no logró ponerse de acuerdo para designar a su nuevo coordinador. Según publica este semanario, Pedro Gisdonian. Gisdonian, de Aire Fresco, será el coordinador del sector mayoritario, todos, en tanto que el Tato, Álvaro Viviano, coordinará el resto de los sectores. Lo del Tato no le decía Búsqueda, pero lo digo yo, que es un amigo de la casa, gran carnavalero. Gran carnavalero, Gran carnavalero, sí. un gran abrazo para él. Y se armó otro bloque dentro de la bancada del Partido Nacional, ¿no? Integrado por Tato Viviano, representante de Montevideo, diputado por Montevideo, y otra serie de diputados fundamentalmente electos por Alianza Nacional, que son del interior del país. Más vinculados al guisonismo. Exacto. Bueno, el cambio de filas políticas, el senador del Frente Amplio, José Carlos Maía, va a convocar al Parlamento al ministro de Educación, Pablo da Silveira, para conocer detalles sobre los criterios para que maestros y profesores tengan un título universitario. Uruguay tiene pendiente la titulación universitaria de los docentes, pero no se trata de tener un cartón a cambio de una prueba o cursillo. Por eso queremos que las autoridades nos respondan las dudas que surgen de esta resolución. Explicaba el legislador a los colegas del diario El País esto en base a lo que se dio hace un par de días. El tema del cartoncito estaba en disputa nuevamente, ¿no? El famoso cartoncito. Bueno, es por eso que será citado entonces Pablo da Silveira allí al Parlamento para explicar en qué está esta situación. Bien, y otro de los temas que también queremos resaltar tiene que ver con la posición de la Asociación de Magistrados del Uruguay, que se opone a la resolución al nuevo reglamento de la Suprema Corte de Justicia de ascensos de jueces establecidos. Los magistrados sostienen que se mantienen los niveles de opacidad, es decir, es poco transparente cómo este reglamento establece el ascenso de los jueces y no ofrece garantías. Esto lo estábamos viendo recién, que lo había publicado también el matutino La Diaria. Y otra novedad también, vamos a seguir teniendo novedades con respecto al caso del edil Juan López de Canelones. Todo esto se traslada para después de Semana de Turismo, van a haber reuniones, el edil finalmente no renunció, no va a renunciar, pide reunirse con el director del Partido Nacional, a su vez, según publica el Observador en el día de hoy, ha habido algunos cuestionamientos al procedimiento desde dentro de filas del Partido Nacional, a esa especie, algunos lo llamaron juzgamiento express, entonces se le pretende dar todas las garantías para, bueno, en definitiva después terminar tomando las decisiones que correspondan, pero toda esta novela seguirá después de Turismo.
Bien, ¿qué les parece si repasamos cómo vendrá los cortes y desvíos? Prestemos atención. Son para algo. Sí. Y ya tomamos contacto con el Centro de Gestión de Movilidad de Lucía Gómez. ¿Cuáles son las novedades? ¿Qué tal? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, como estaban viendo allí en las cámaras y comentando entre ustedes, está cortada 18 de julio en ambos sentidos. Ahora entre Cuareim y Vázquez ya está por partir allí la caravana de los ciclistas, que como también comentaban van a estar escoltados por inspectores e inspectoras de tránsito. El circuito es por 18 de julio, 8 de octubre, Camino Maldonado hasta la ruta, hasta la zona de Punta de Rieles. Así que bueno, a quienes circulen por estas avenidas, tener en cuenta que en algún momento se va a cortar allí la circulación y que probablemente estén demorando un poquito más de lo habitual. Además, para hoy se va a estar trabajando también en la zona de Pocitos, cortando la calle Luis Lamas entre Basilio Pereira de la Luz y Julio César hasta aproximadamente las 12. También en la zona de Punta Carretas se va a estar cortando Gregorio Suárez entre Coronel Mora y José Yauri hasta las 11:30. Y esto en lo que tiene que ver con los cortes para el día de hoy. Y además les comento que este fin de semana se van a realizar los 2 paseos peatonales. El sábado va a ser en la avenida 18 de julio, por lo que se va a cortar el tránsito entre las 12 y las 17 horas entre Barrio Zamorín y Julio Herrera y Oves. Y el domingo el paseo peatonal va a ser en la Rambla, en la senda sur como es habitual, entre Sarmiento y Luis Alberto de Herrera, este domingo entre las 12 y las 19 horas. Bueno, hasta aquí fue toda la información por esta semana. Que tengan buena jornada y hasta la próxima. Bien, gracias Lucía por esta información, la tendremos en cuenta. Lindo de la oportunidad de los paseos peatonales que hay en Montevideo, ¿no? A mí me encanta, cuando se corta la calle, queda la gente caminando. Lo de la Rambla es un acierto brutal, ¿eh? Y más allá que incluso que yo soy vecino por ahí de la zona, que a veces te olvidás y decís, uy, no importa, está bárbaro que se apropie la gente. Y en 18 también. Y en 18 lo había visto hace años en otros países y realmente decía, wow, qué impresionante. Y realmente ver 18 cortada, a mí me dio caminar por la calle sin problema, hasta otro sonido de ciudad, ¿no? Y cuando los días están lindos, ni te digo. Vamos a la placa, señor director, por favor, porque vamos a comentarles el clima, qué es lo que va a estar sucediendo este fin de semana. Hoy viernes tuvimos una mínima de 16 grados. Vos, Joséma, ni te enteraste, 16 grados de mínima. No, para mí no es nada. Espere, porque, Taroco, ¿qué temperatura tenemos ahora? 18. La mínima fue 16, estamos en 18 y vamos a ir hasta los 25 grados en el día de hoy con cielo algo nuboso y nuboso, como ustedes veían recién en las imágenes de 18 de julio allí en la largada de la Vuelta Ciclista. Muchísimo. Mañana sábado vamos a tener una mínima de 15 grados, una máxima de 25, con el cielo algo nuboso y nuboso. Y el domingo se prevé cielo nuboso. Lo de algo nuboso ya no corre, va a ser nuboso y la temperatura mínima es de 16 grados y la máxima de 27. Un fin de semana de temperaturas altas, básicamente. Sí, divino, ¿no? Para ir a la criolla, para ir a ver fútbol, para ir a las peatonales, como decíamos. Sí. Es tiempo de volver a la calle. ¿Por qué? Nuestro compañero Luca Veloz, que está haciendo los méritos para ser el mejor movilero de este canal desde tempranas horas de la mañana, y se lo digo así también a Mauricio, que es otro que, Mauricio Pérez, que también nos trae materiales para Ciudad Viva, que se reconvierte, eso tiene Luca, sale de la bicicleta al motocarro para traernos. No me ponga celoso a mí que tengo mi corazoncito de movilero todavía. Usted ya no es movilero. El cetro lo tengo acá, tengo que ver a quién se lo paso, se le diré. ¿Ya tenía el cetro usted? Sí, lo robé. Lo robé. Usted convivió con Luca, no creo que sea... Está bien, nos vamos entonces a la calle otra vez con Luca, que estuvo en esa movida tan importante deportiva y ahora nos trae esta iniciativa que tiene tanto que ver con el bienestar de todos los vecinos de la ciudad. Luca. Es así, Tania. Estamos con los compañeros motocarros, los que trabajan en los motocarros. Más temprano estuvimos hablando con Gabriel Chevalier, el responsable de este proyecto. Pero yo, una parte antes, Tania, pensé que ya me había ganado lo del mejor movilero. Pero bueno, dejémoslo para más tarde. Estamos con Cosme aquí en el arranque de este informe sobre los motocarros. Bueno, ¿cuánto hace que usted está trabajando en este nuevo sistema? Y ya hace 3 años y medio de que empezó el proyecto. Yo soy de la segunda tanda de cuando empezó con Martínez y está.
agradecer a... En su momento... Usted hace su trabajo y está bárbaro. ¿Trabajabas con un caballo antes? ¿Cómo es la integración de tu familia? Y salía a requechar a la calle nomás, como se tiene que hacer. Salía a ver un hurgador y cuando no agarraba changa y trabajaba. Ahora trabajás, te dan los pedidos, ¿cuántos viajes haces por día? Y eso es rotativo, ¿no? Eso es rotativo, es según. Cuanto más denuncia el vecino, más trabajo tenemos. Ahora, recordemos que tienen que llamar al 1950 3000 opción 3 y ahí los vecinos hacen su denuncia y ustedes levantan. Sí, también tenemos, en este momento está circulando el WhatsApp 092-250-260, que es denuncias en torno al contenedor. Que eso es lo que también está funcionando mucho y hacemos denuncia también del entorno al contenedor. Me gusta porque Cosme hace propaganda también al sistema y está muy bien porque es parte de la fuente de trabajo. César, ¿cuánto hace usted que trabaja también? Hace un mes. ¿Es nuevito? Sí, nuevito. Y laburando todos los días y salí en carro a caballo y ahora con esto ya me cambié la vida. ¿De qué barrio es usted? Piedras Blancas. Y trabajo todos los días ahora, estoy contento. ¿Y tuviste que sacar la libreta de moto o ya la tenías? ¿Cómo fue? Me sacaron todo. Acá en la Intendencia me sacaron todo. Hice un curso, una escuela y Yo no tenía libreta, no tenía nada. Y ahí en 2 meses ya me dieron todo. ¿Y tuviste que entregar el caballo? Sí, el caballo, ¿eh? ¿Qué caballo tenías? Torrillo. ¿Cómo se llamaba? Papo. El Papo. ¿Y ahora el Papo está con una familia de acogida? ¿Cómo es? Sí, está en un campo, está. Está bien, está. ¿Lo visitaste? No, todavía no. Ah, pero ya vas a ir. Bueno, hace muy poquito que empezaste. Bueno, ¿y cómo se compone tu familia? Y estoy con mi madre y mis 2 hermanas. Y yo. Y con esto, bueno, por lo menos una ayuda para parar la olla. Sí, porque antes salía para la calle y no agarraba nada. No hacía ni un peso. Y ahora trabajo todos los días y tengo mi sueldo. Otra cosa me cambió. Está muy bien. Representante de las mujeres en este programa, que son muy importantes, nos decía. Bueno, ¿cómo es el trabajo en el día a día? Primero agradecerle a la intendenta por la oportunidad que nos dio, ¿no? Porque gracias a esto contamos con un sueldo seguro, que es mucho para nosotros, porque el día a día con un carro y caballo no es lo mismo. Años atrás era muy lindo, pero ahora no daba ni para comer. Había que trabajar mucho para poder sustentar la olla. Y hoy por hoy la llevamos preciosa. Pero hay que decirlo, lo dicen las autoridades de la Intendencia también, ustedes son parte del sistema de limpieza de la ciudad y ese reconocimiento, ¿se siente de parte de la gente? Se siente, sí, principalmente cuando vamos a limpiar un contenedor, que la gente agradece lo que se hace porque está contenta con el servicio. Los bolsones, los edificios también hacemos la entrega del bolsón limpio y nos llevamos el lleno para clasificar y quedan muy contentos ellos también. Dice que está buenísimo porque hay menos plástico en la calle, menos basura, es todo para estar muy contentos ellos. Estamos con Fabián Feria también, otro de los integrantes de este programa. Una vez que ustedes levantan el pedido que les da la Intendencia, ¿a dónde lo llevan? Lo llevamos a las plantas de clasificación y a las plantas de clasificación. Lo llevamos derecho a las plantas de clasificación. Tenemos 3, 4 plantas de clasificación y lo llevamos ahí y ahí lo reciben otras familias y ahí trabajan con él. ¿Vos sabías manejar moto o también aprendiste acá? No, moto no sabía manejar. Los muchachos nos prepararon para eso. Estamos muy agradecidos de toda esa gente también que nos preparó, que nos enseñó a manejar la moto, que nos enseñó a sacarnos, nos preparó para la libreta, que eso no se nota, pero hay un grupo muy especial para preparar gente y ojalá esto sea por más. Y muy agradecido de esa gente, porque hoy por esa gente tenemos el trabajo. Y por la intendenta y
la mayoría por esa gente, pues si no teníamos libreta no podíamos trabajar. Es un derecho que ustedes tienen al trabajo. ¿Qué color es el tuyo? ¿Gris o azul? Azul, mirá. ¿Y qué mantenimiento hay que hacerle? Y a él hay que cambiar el aceite una vez por mes y bueno, y lavarlo, mantenerle la lona, los logos de la intendencia y cubiertas, y, que tenga luces bien y para andar. Agradecemos a todos los compañeros entonces que trabajan en este programa y también a los técnicos, a Silvia que está por ahí atrás, que es una de las que nos ha asistido, nos ha ayudado muchísimo para informarnos sobre este programa. Así que, compañeros, esto merece un informe más largo. Seguramente en los próximos tiempos vamos a tener la oportunidad de conversar más en extenso en el barrio sobre lo que hacen. Hay historias de vida que son impactantes realmente. Tenés razón, toda la razón, Luca. Y de hecho, la entrevista que vamos a tener en el próximo bloque es con Mercedes Clara, directora del Departamento de Desarrollo Social de la Comuna. Y uno de los temas que vamos a abordar es esta de la reconversión laboral de los clasificadores de residuos, porque realmente es uno de esos programas que enorgullece. No estoy hablando de la Intendencia, estoy hablando de la ciudad de Montevideo, estos vecinos, y un servicio que funciona muy bien, porque vos sacás la basura de gran volumen, por ejemplo, lo que para eso uno es molesto, microondas que no funciona, llamás, coordinás y en el día siguiente te lo vienen a buscar. Y realmente este aterrizaje territorial que tienen las personas que manejan los motocarros con los municipios ha hecho que esto sea realmente una cosa muy Está la vieja frase de que el trabajo dignifica, y vaya si les cambia la vida a todas estas personas, ¿no? Porque sí, me moví el micrófono, no sé si me va a resonar John Tabassi, está precioso. Ahora la acomodamos, pero claro, este tipo de tareas también, bueno, dignifica la labor que vienen realizando desde hace muchos años. Algunos trabajaron toda su vida en esto y por experiencia propia de hablar con alguno de estas personas, la gente los mira diferente incluso, ¿no? Así que bueno, de todos esos temas vamos a hablar después. Y ellos se miran diferente y te miran diferente. Sí. Es de verdad precioso programa social. Vos te vas de nuestro programa, Pilar. Retírese de Pilar. ¿Sabe qué? Sí, me voy. Me pondría de pie para decir a dónde vas, pero bueno, ahí sí nos Me voy a encontrar con Belela Herrera, vamos a tener el placer de tenerla aquí en Ciudad Viva. Bueno, nada, una entrevista que la vimos además hace unos días, ustedes se acuerdan cuando hubo una movilización de personas allí en frente a Torre Ejecutiva reclamando por el voto en el exterior de los compatriotas que están fuera. Y bueno, ella era una de las que estaba ahí al firme y bueno, eso ya nos disparó. Siempre hay un motivo para hablar con Belela Herrera, bueno, que además siempre se ha preocupado por los temas de migración, de refugiados, lo ha hecho desde la Intendencia en la Secretaría de Cooperación y Relaciones Internacionales allá por la década de los 90, como vicecanciller y bueno, y toda una historia de trabajo. Monumento a la solidaridad, Belela Herrera. Una gran mujer. Estuvo de cumpleaños además. Le tenés que mandar un beso de todo el equipo. Así que le mandamos. Nos quiere mucho, ya le dije que nos ve todas las mañanas. Sí. Honor beso grande para Belela. Nos vamos a una breve pausa y volvemos porque, como acabamos de decirles, hay mucho Ciudad Viva para compartir. Bueno, como lo habíamos anunciado antes de la pausa, Mercedes Clara ya está con nosotros, es la directora de Desarrollo Social de la Comuna Capitalina. Mercedes, ¿qué tal? Buen día, gracias por visitarnos. Buen día, un gusto estar acá. Hace un ratito tenemos el móvil con Luca Veloz, allí con el tema motocarros, con los trabajadores que han reconvertido su vida, por decirlo de alguna manera, no solo a nivel laboral, sino también esto repercute en otros aspectos cotidianos. ¿Cómo viste eso? ¿Cómo lo están evaluando, no solo a título personal, sino desde la Intendencia? La verdad que como Intendencia estamos muy contentos con el trabajo de los motocarros. Ha sido una apuesta fuerte. Al día de hoy hay 104 motocarros recorriendo la ciudad. El año pasado fue un incremento fuerte de motocarros. Y la verdad que es un proyecto socioeducativo laboral que muestra la potencia que hay cuando se unen cosas como, por ejemplo, la inclusión social, ¿no?, de los clasificadores y clasificadoras, la eficiencia, porque realmente es un servicio que es
muy bien valorado por la ciudadanía, por desarrollo ambiental, o sea que cumple su función, es un servicio de calidad. Y la otra pata que es el cuidado ambiental. Entonces la potencia de eso, ¿no? Como inclusión y eficiencia pueden ir juntas. Y cuando eso sucede, bueno, eso realmente nos muestra caminos. Y en esto que te decía de la inclusión social, en ese componente, a mí lo que me parece precioso de este proyecto es cómo logra capitalizar toda la experiencia del clasificador que hace esto desde el inicio de los tiempos, que es su trabajo, es su saber, es lo que sabe hacer, y lo sabe hacer mucho mejor que cualquier otro. Claro. Entonces, ¿cómo capitalizamos ese saber? Y bueno, y de verdad puede estar ahora integrado en lo que es la gestión de los residuos y bueno, con una tarea formalizada. Entonces me parece que ahí hay algo muy interesante, no es que reconvertirlos a otra cosa, no, es eso que ya hacen, que como sociedad no supimos ver, no supimos reconocer, y durante tanto tiempo fue visto como problema, ¿no? El carrito es problema, ensucia el tránsito, y en realidad era parte de la solución, y estaba ahí, ¿no? Salvando la distancia es como una acreditación de saberes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sí, la práctica mismo lo viene demostrando, ¿no? Y hablabas de ese capitalizar, ese verbo tan importante, y tiene que ver este proceso que tiene tantos años de la Intendencia de Montevideo en abordar esa temática desde el ser humano, porque hay un censo del 2018, conocer de qué personas estamos hablando, quiénes son, para luego, como bien decías, capitalizarlo luego para beneficio de todos. Claro, y es eso también, ¿no? Ahí hay como mucha experiencia acumulada y también hay muchas ideas y muchos emprendimientos, uno va recorriendo, los va conociendo y hay una creatividad, bueno, en sobrevivir hay una creatividad impresionante. Y los clasificadores mismos tienen estas propuestas de mejora de su trabajo. Uno va a las plantas hoy, por ejemplo, que ahora son cooperativas, y las ideas que tienen de aumentar su producción, de poder de verdad comercializar mejor, ¿no? Las cosas que reciclan. Realmente hay un montón de caminos simplemente escuchando lo que ya está ahí, queriendo ser, y bueno, y como Intendencia, cómo apoyamos y cómo acompañamos, en definitiva, para esta Montevideo más verde, que es lo que queremos como Intendencia, y los clasificadores como agentes ambientales que tienen tanto para sensibilizar a toda la sociedad. O sea, como sociedad no nos responsabilizamos de nuestros residuos, es un cambio cultural y en este cambio cultural los clasificadores y las clasificadoras tienen mucho para decir y para enseñarnos. Y en esto de humanizar Montevideo también está, por supuesto, las personas, los protagonistas de este programa, pero también la adopción de estos animales. En la última edición de entrega de motocarros se habló de los 13 vehículos, pero también de los 9 caballos que fueron adoptados. Sí, eso es muy emotivo porque los clasificadores aman a sus caballos, son su herramienta de trabajo cotidiano y el agradecimiento eterno, ¿no? A mí me ha pasado conocer clasificadores que los tienen en un lugar privilegiado de su casa, ¿no? Porque realmente es la herramienta. Y bueno, y esto despegarse, ¿no? De ese miembro de la familia como es el caballo, porque efectivamente hay, bueno, como muchos con los animales y más con este animal que hay tanto agradecimiento también en ese vínculo. Uno de los entrevistados de Luca decía que todavía no había podido ir a visitar a su caballo, ¿no? Que estaba en otra parte. Ese momento es realmente impresionante, el de la despedida, que es una despedida que, bueno, igual ellos pueden después seguir teniendo contacto, y también el rol del adoptante, ¿no? Que por ahí tiene, bueno, espacio para poder tener a los caballos y que también elige adoptar porque sabe que es un caballo que ha trabajado y bueno, y el acuerdo es que ahora le toca el descanso, se jubiló y bueno, y el acuerdo ahí es que es para pastar, para descansar, y bueno, y ese vínculo que se da también entre el adoptante y el clasificador también es muy lindo, ¿no? Y a su vez, bueno, ahora la herramienta de trabajo es la que tiene que ser, porque obviamente los caballos no tienen que trabajar. Mercedes, a mí siempre me gusta hablar claro y bajar las cosas a tierra. Y seguramente mucha gente que nos está mirando ahora dice, ¿qué son los motocarros? Porque por allí no tienen idea, no se informaron. ¿Qué son? ¿Cómo trabajan efectivamente? ¿En qué zonas de la capital? ¿Cómo se hace para acceder a ellos? Bueno, ahí como están pasando, ese es el motocarro. Es una moto que tiene
este carro que permite, ¿no?, el clasificador, bueno, poner ahí lo que va recorriendo y lo que va juntando de la ciudad. Ahí el vínculo es, como decían los clasificadores recién, la línea telefónica que tiene la Intendencia, el 0900 3000, opción 3, y ahí puede llamar un vecino, por ejemplo, que tiene un voluminoso, le llamamos nosotros, que es o un mueble que ya no te sirve, ¿no?, o un electrodoméstico. Entonces te agendás y va un clasificador que por agenda recibe por su celular que tiene que ir a tal lugar. También el manejo del celular fue todo, es muy interesante cómo eso es una herramienta que se va incorporando. Y bueno, va y recoge esto y lo lleva también a otra precooperativa que estamos trabajando, que es Montevideo Integra, que es otro grupo de clasificadores que está viendo cómo reparar, ¿no?, esos electrodomésticos, cómo mejorar esos muebles para que vuelvan a esta segunda vida, ¿no?, que es el reciclaje. Una especie de economía circular. De economía Recién circular. hablamos de cómo el trabajo dignifica justamente y cómo les cambia la vida a estas personas, ¿no?, que ellos son vistos de forma diferente, así como ellos también ven a las personas de otra forma. ¿Eso lo han notado? ¿Cómo lo valoran? Sí, es que es eso, ¿no? Esta frase del trabajo dignifica, que es, bueno, es un derecho humano, ¿no?, que los clasificadores y clasificadoras lo venían haciendo sin ser reconocidos, pero también ahora vemos cómo ellos dignifican la tarea, ¿no? Porque la tarea de trabajar con los residuos es una tarea que a veces mirada desde otros lugares, ¿no?, bueno, nos puede resultar de alguna manera, la menospreciamos, ¿no? Y todo el valor que hay ahí, cómo ellos se vinculan con esa tarea, la capacidad de vínculo con los vecinos, que para ellos es histórico, porque para el clasificador el cliente, ¿no?, el vínculo con los vecinos, que es eso que tiene que funcionar para poder trabajar, ahora eso se potencia un montón. Entonces hay una capacidad de vínculo, una vocación de servicio, un compromiso con el trabajo que realmente es impresionante y eso los vecinos lo valoran. Entonces, obviamente son mirados de otra forma, ellos se miran a sí mismos de otra forma y a su vez, como tienen esta conciencia de toda la riqueza que hay en lo que tiramos, porque lo viven, porque han vivido de eso, porque su casa está amueblada con eso, porque con eso han sacado adelante sus familias, que en realidad esa tarea de sensibilizadores ambientales es muy valiosa, porque de alguna manera nos van contagiando a los otros. Bueno, en vez de tirar esto, llamá y agendá que esto se puede volver a usar. Claro. Y después también en esto me faltó decir, está la parte de voluminoso, pero también ahora esto, el entorno de contenedores, cuando se denuncia, ¿no?, al 092-250-260, que hay un contenedor que está desbordado, bueno, también los clasificadores va el motocarro, o sea, cada vez más se van abriendo los servicios porque la herramienta es tan dúctil, es rápida, es eficiente, genera buenos vínculos que en realidad cada vez la estamos usando para más cosas. Claro. Entonces hay un camino ahí que crece justamente porque han demostrado la capacidad de trabajo. Y en esta misma línea de hacernos responsables, y no digo intendencia autoridades, sino intendencia ciudad, los vecinos, todos y todas los que formamos la intendencia y aportamos para que se hagan cosas haciéndonos responsables de los problemas que tiene nuestra capital. Hay un papel protagonista de la Intendencia en el apoyo al movimiento de ollas populares. Por lo menos lo hubo en el inicio. ¿Cuál es la actualidad de esa realidad? Bueno, el plan de ABC, Apoyo Básico a la Ciudadanía, que surge, bueno, en la emergencia, como todos, tratando de ver cómo responder y cuáles eran las necesidades más acuciantes, ¿no?, de la población que la estaba pasando peor. Bueno, uno de los ejes había sido trabajo, salud, bueno, la mejora y el apoyo a los barrios, el apoyo a la violencia de género, que también en la pandemia fue un tema fuerte, digo, lo es siempre, pero en la pandemia también se recrudeció. Bueno, una línea del apoyo alimentario, ¿no?, el apoyo a las ollas populares, reconociendo que ahí había un actor que había sido capaz de responder en primera línea, antes que todos, a las necesidades de sus propios vecinos. Y bueno, ¿qué era lo que se necesitaba ahí? Entonces empezamos con el apoyo con insumos de alimentos, que era lo básico, el alimento. Pero después de trabajar con las redes de ollas, con la coordinadora de ollas, empezamos a ver otros espacios donde aportar. Entonces trabajamos en la mejora de algunos espacios para que se pudiera cocinar en mejores condiciones o que la gente no tuviera que esperar bajo lluvia, o sea, pequeñas mejoras constructivas. Después también, en un relevamiento que hicimos, vimos que la mitad de las ollas querían ser otra cosa. O sea, la olla tiene esto que nosotros no terminamos de comprender, porque es un movimiento también muy antiguo, pero muy nuevo con la efervescencia que se ha dado, y este rol en el tejido comunitario, de referentes barriales que tienen las ollas y merenderos, los referentes, y realmente
eso, es como el oído del barrio, ahí pasa mucho. Entonces había ganas de iniciativas. Bueno, los chiquilines necesitan una maestra y un espacio para tal cosa. No, estamos preocupados porque ¿qué hacemos con los adolescentes? ¿Qué hacemos? Esa capacidad de escuchar lo que pasa, ¿no? Y de ver qué hacemos con eso. Entonces, por ahí hicimos algunas capacitaciones también que fueron surgiendo de las propias redes, de nutrición, de manipulación de alimentos para trabajar mejor en la olla, pero también, no sé, de manejo de moto, por ejemplo, para poder trabajar en otras cosas. Y llegamos al Fondo por Más a fin de año, que fue un impulso de decir, bueno, estas cosas, estos sueños, estas proyecciones, estas ganas de soñar que las ollas no sean más necesarias y poder trabajar por la autonomía, ¿no? Porque cada persona pueda alimentarse en su hogar. Entonces hicimos los Fondos por Más, que eran unos fondos concursables donde podíamos de alguna manera dar un incentivo a estas ollas que querían hacer otras cosas. Entonces hay proyectos y emprendimientos productivos, hay proyectos educativos, recreativos, de huertas, de alimentación. Entonces al día de hoy hay 46 proyectos andando que están llevados adelante por referentes de ollas y por algunos vecinos y vecinos que apuntan a esto, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos ir a más? Se puede salir desde ahí, digamos, ¿no? Siempre está la frase, la muy trillada frase, en una crisis hay oportunidades. Lamentablemente hay que llegar hasta ahí para tocar fondo, para salir hacia arriba. ¿Cómo ven eso, el fenómeno de las ollas populares? ¿Es algo que llegó para quedarse? Y bueno, porque lo conocíamos en las fechas de 2002, por ejemplo, que claro. en ese momento fue muy claro, pero desde que arrancó la pandemia aparecieron y con más fuerza. ¿Llegó para quedarse? Sí, si uno va para atrás ya desde los 80, ¿no? Hay como mucha trayectoria y experiencia en los barrios de resistencia, de espacios de resistencia, y creo que las ollas tienen mucho de eso, ¿no? De ser espacios que son capaces de responder a esa necesidad, este derecho de la alimentación, que bueno, que no viene siendo garantizado. Entonces, me parece que en las crisis, obviamente, esto se potencia al máximo. Y ahora lo que venimos viendo en este tiempo, que se han mantenido, ¿no? Nosotros pensábamos, bueno, capaz que este año vamos a poder trabajar otras cosas, pero el tema de la alimentación sigue siendo una necesidad primordial. O sea, entonces el tema llegó para quedarse y hoy están instaladas y hoy hay un derecho el derecho de alimentación que no está siendo garantizado y bueno, hay que ver cómo se camina en eso. Nosotros en este trabajo con las ollas lo que vamos viendo es estas necesidades, pero a su vez estas capacidades, ¿no? Uno se acerca y ve que hay tanto recurso y tanta capacidad en las ollas que, bueno, ¿cómo acompañamos eso? Asumiendo que al día de hoy, por ejemplo, que algunas han bajado también, porque hay mucho cansancio, es un trabajo, hay familias que tienen a sus 5 o 6 hijos y cocinan para todos los vecinos, dando 300 porciones todos los días. Sí. O sea, realmente es un desgaste, la gente está cansada, ¿no? Y todavía sigue, y no puede parar, ¿no? Uno se estremece cuando escucha a vecinas y yo no puedo bajar los brazos porque tengo a la gente acá en la puerta esperando, ¿no? Entonces, y claramente no son los vecinos y las vecinas que tenemos que hacerse cargo, ¿no? Nos estamos acostumbrados a través de los años a merenderos en clubes de fútbol infantil, ese tipo de cosas, pero ojalá no hayan llegado para quedarse porque eso de llevar el alimento a la mesa es dignidad. Pero en la realidad actual, con esas ollas existiendo, va en la misma línea esto de mirar las oportunidades que da la gente que está en los territorios, la gente que está en las temáticas y dar una atención. ¿Para dónde se orienta? Vos hablás de estos 40 y pico de proyectos que se van a apoyar. ¿Qué se viene a futuro? Y por lo que venimos conversando, nosotros estamos viendo, bueno, este ABC+, que implica, bueno, capitalizar los aprendizajes que tuvimos el año pasado y, bueno, ir viendo con las redes de ollas, sobre todo las que están organizadas, que son las que nos permiten poder tener esta mesa de trabajo y de diálogo, también en la escucha de las otras. Estamos apoyando 300 iniciativas alimentarias, ir viendo justamente por dónde es necesario ese apoyo para poder dar como cada una en un salto hacia algún lugar, en el sentido que son respuestas que son diferenciadas, porque son colectivos que
tienen su... Son muy heterogéneos todos. Son muy heterogéneos, entonces eso exige que vos no podés decir, bueno, ahora vamos a hacer esto, y esto es para todos. Claro. O sea, capaz que la necesidad de un barrio es muy diferente a la de otra. Y eso implica estar, escuchar, ¿no? Y ir reconociendo, ¿no? Bueno, por acá, qué es lo que se necesita, ¿no? Para poder dar un paso. Y a mí lo que me impresiona es el proceso de aprendizaje y de maduración que han hecho los colectivos de vecinas y vecinos en un trabajo que no es nada fácil, porque está lleno de tensiones, porque está, la sobrevivencia, pero está el trabajo en equipo, ¿no? Todo lo que implica, bueno, el recibir los insumos, el no tener a veces y tener que inventar y reinventar. O sea, realmente es un trabajo muy desgastante y a su vez nos muestra a este actor con tanta capacidad de trabajo, con tanta capacidad de cuidado, ¿no? De cuidado de sus comunidades, que para mí es un actor que tenemos que estar mirando para trabajar juntos desde las políticas sociales con mucha más capacidad de trabajo. En muchas recorridas por diferentes ollas populares, hemos seguido muy de cerca el tema nosotros, uno nota que todo es a pulmón, ¿no? Más allá de las donaciones, pero hay mucha voluntad. A veces se pregunta uno por qué lo hacen, porque muchas veces ni siquiera tienen para comer los propios referentes, pero sienten la responsabilidad de ayudar al barrio. ¿Cuánto ha incidido el rol justamente de los referentes barriales para organizar todo esto? Recuerdo, recién lo hablamos fuera del micrófono, inundaciones en el mes de enero, que la Intendencia estuvo allí repartiendo colchones, insumos de limpieza, kits de limpieza, en diferentes barrios de la capital que se habían visto perjudicados por esa inundación que fue en un segundito, se tapó de agua Montevideo, fue tremendo. ¿Cómo incide el trabajo de los referentes barriales allí? ¿Y por qué siguen apareciendo además, no? Y yo creo que es vital. A nosotros el trabajo en los barrios lo que nos permitió justamente es llegar con más eficiencia. Obviamente ahí el rol de los municipios es fundamental, ¿no? Que son los que están en territorio, pero también los referentes de ollas que nos llamaban y nos decían, mirá, acá hay tantas familias, acá, bueno, podés ir haciendo la lista, ¿no? Y después, bueno, veíamos con los municipios, en cada barrio teníamos actores distintos. Y las referentes de ollas fueron fundamentales por su conocimiento, ¿no? de la realidad y a su vez por esta vocación, ¿no? También de poder responder y por estos lazos de solidaridad impresionante que uno ve en los barrios mucho más que en otros lados, ¿no? Realmente esta solidaridad vivida y encarnada en no tener o que a mí me falte y querer compartirlo, incluso darlo y quedarme sin nada. Eso uno lo ve todo el tiempo y es impresionante. Totalmente. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias. Esto de ser responsable no es algo que corresponda solo a las autoridades, es un buen llamado al lugar de cada uno de nosotros, sumar ese granito de arena. Así que muchas gracias por sumar el tuyo viniendo a nuestra casa a contarnos estas novedades para nosotros y para todos los vecinos de la ciudad. Gusto. Bueno, encantada y nos vemos pronto. Quedan las puertas abiertas para seguir dialogando. Muchas gracias. Y la vamos a llamar, no solo que está la puerta abierta, cuando quieras te vamos a llamar. No, la vamos a convocar, seguro, claro que sí. Bueno, y seguimos con los motocarros escuchándolos, que tienen mucho para decir. Sin duda que sí. Está muy bien. ¿Nos vamos a una tanda? Hacemos una pausa, ya seguimos. Antonio Romano es profesor de Historia de la Educación, es integrante del Observatorio del Derecho a la Educación y lo hemos convocado en esta mañana para conversar de laicidad. Laicidad, un término que 2x3 como que cobra vida nuevamente, ¿no? Como que se llena de energía y aparece en los foros de discusión. Y esta no es en este caso no es la excepción. Bienvenido, Antonio, ¿cómo estamos? Muchas gracias, Marcelo. Muy bien, por suerte. Gracias por la invitación. Creo que lo mejor sería comenzar por esbozar un concepto, ¿no? de laicidad, para que todos partamos de un lugar común para poder conversar un poco más a fondo. Bien. Bueno, en primer lugar, yo lo que te diría es que tenemos una enorme dificultad como para definir el concepto de laicidad y ese es parte del asunto, porque en realidad se invoca el concepto, digamos, muchas veces para justificar medidas de carácter jurídico, político sobre todo, digamos, pero en realidad no existe un acuerdo y tampoco debería por qué existir un acuerdo. En torno al concepto
El asunto es que a partir de la interpretación del concepto se derivan posteriormente un conjunto de decisiones, de medidas e incluso que afectan la libertad de las personas, libertad de expresión y de colectivos, que en realidad nos obligaría a tratar de ponernos de acuerdo antes de que se judicialice, ¿no? Establecer de qué estamos hablando. Entonces, a veces no se judicializa, sino que simplemente se pasa directamente a la condena, sí, ¿no? Sin pasar por el juicio previo. Sí. Y entonces se está violando la laicidad y prácticamente todo es una violación de la laicidad. Bueno, justamente por esa indefinición y esa imprecisión hace posible que se haga un uso tan genérico, lo cual para cualquier abogado, yo no provengo de ese campo, pero debería ser motivo de alarma, porque en realidad si yo no te tipifico cuál es el delito, ¿cómo puedo definir cuál es la transgresión de alguna manera, ¿no? No está definido y por lo tanto ahí tenemos un primer problema. El segundo problema es que en general este término termina asociado a las discusiones dentro del ámbito de las instituciones educativas. Exacto. Y lo más preocupante es el modo en que se resuelven los conflictos, porque es lógico que existan conflictos, por ejemplo, el que está instalado respecto del que plantean las autoridades, el derecho a la preservación del patrimonio, frente al derecho a expresión de los colectivos agremiados de los estudiantes. Frente a una situación de esta naturaleza, la primera reacción debería ser denunciarlo a la policía o pedir que intervenga la fuerza pública o directamente, digamos, suprimir o, digamos, reprimir la acción de los estudiantes, o en un ámbito educativo, donde se aprende a formar, se supone donde estamos formando futuros docentes que van a formar a los futuros ciudadanos. Estamos estableciendo que la convivencia, donde existe conflictos de intereses entre derechos en disputa, se debe resolver a través de la represión. Esto es desde mi punto de vista, una primera cosa a mencionar, de que el concepto de laicidad, tal como se está entendiendo, está perdiendo su sentido educativo, ¿no? De garantizar la posibilidad de que quienes se van a formar tengan acceso a las más diversas posibles fuentes de información y perspectivas sobre un acontecimiento, a la prerrogativa que interpreta la autoridad en un concepto muy restrictivo de esto. Se viola la laicidad porque hay una manifestación de carácter político, lo cual cientifica, lo cual es absolutamente, me parece discutible, manifestación de una actividad política o de expresión política con político partidaria y con proselitismo. Porque lo que establece la prohibición, la Constitución, es hacer proselitismo. Ahora, expresar un punto de vista sobre, digamos, de un colectivo gremial, ¿se puede considerar que es hacer, sobre todo cuando son estudiantes, proselitismo? Son discusiones que están y, sin embargo, no se plantean, ¿no? Este es un primer punto que me gustaría despejar, de que más allá de las diferencias respecto al concepto, lo que sería interesante es buscar mecanismos, ¿no? De diálogo a través de los cuales se pueda resolver en el contexto de una sociedad democrática los conflictos de intereses entre colectivos, ¿no? Vemos que estamos metidos en el medio de distintos conceptos difíciles de concretar, difíciles de resumir o de que estemos todos de acuerdo. El tema de la laicidad tiene distintas interpretaciones, el tema del proselitismo tiene distintas interpretaciones, lo acabas de señalar. Entonces esto evidentemente es difícil, muchas veces nos lleva a hacer cosas a que sea difícil de entender. Era más fácil cuando la laicidad se refería prácticamente desde el punto de vista religioso. Bueno, pero capaz que estaría bueno, si me das 2 minutos, plantear cuál era el sentido en los orígenes de la laicidad. ¿Por qué se planteaba la separación entre, ¿no? La enseñanza a cargo de congregaciones religiosas, no de la enseñanza religiosa, ¿sí? ¿Por qué se establecía de que el Estado debía hacerse cargo de la educación y no estuviera a cargo de congregaciones religiosas? Porque para formar un ciudadano no podía formarse con el concepto de una enseñanza dogmática que forma fieles, ¿se entiende? O sea, el concepto del Estado debería garantizar el derecho, ¿no? De esas nuevas generaciones de formar futuros ciudadanos capaces de actuar con su propio criterio y no en función de determinadas concepciones del mundo impuesta, digamos, por una religión. Entonces, ese era el sentido original. El tema es que, obviamente, que eso ha ido cambiando y en el único caso del mundo donde cambió y se extendió del ámbito de lo religioso a lo político, es en el caso Uruguay. El único lugar del mundo donde tenemos esta particular forma de interpretación, ¿no? Entonces, resulta interesante también ver
cómo fue que se produjo, que ahora no tenemos tiempo, este cambio, pero lo siento, hay un espíritu original que en realidad no se está respetando en el modo en que se interpreta la laicidad en la actualidad. En el sentido de que lo que importa es formar futuros ciudadanos capaces de actuar, de intervenir en la esfera pública, ¿no? De acuerdo al uso de su razón para manifestar su punto de vista sobre acontecimientos de actualidad. La educación ciudadana es eso. Entonces, lo que me preocupa es, ¿cómo vamos a formar futuros ciudadanos si estamos impidiendo que se expresen libremente acerca de lo que piensan sobre lo que ocurre en un contexto determinado? ¿No? Pero lo que se está prohibiendo es que se expresen o una forma de expresarse que es la pintada en las fachadas de los institutos. Bueno, lo que pasa es que es tan indeterminado que en realidad esta definición de lo que es la violación a la laicidad, porque en realidad los profesores, digamos, de San José que fueron sancionados, no es por haber pintado una fachada, sino por haberse sacado una fotografía que podríamos discutir la pertinencia o no dentro de un centro de estudio en un momento en el cual no existían estudiantes, no había estudiantes. Entonces, ¿cuál es, digamos, en un caso y otro el concepto de laicidad? El expresar un punto de vista respecto, digamos, de temas de interés de actualidad. ¿No tienen derecho los colectivos docentes o estudiantes a poder hacerlo? Podemos discutir de pronto si el ámbito fue el adecuado. Ahora, hay una enorme desproporción también entre, por un lado, el supuesto, digamos, infracción a la norma, que tampoco está tan claro, y la penalización. Se está planteando destituir a estos docentes por haberse sacado una fotografía dentro. La magnitud de esto no lo estamos evaluando, digamos, lo que significa, ¿no? El tema es que hay, yo le preguntaría a cualquier abogado, ¿no? Si no debería existir una relación, ¿no? Entre una cosa y la otra, ¿no? Yo te voy a pedir una última reflexión porque estamos muy cortos de tiempo. Aparentemente en el mundo las derechas están teniendo una avanzada muy importante para tratar de imponer su concepto de laicidad. Y hay veces que temas tan caros a todo el mundo y sobre todo dentro de la educación como la injusticia o la desigualdad, parece que fueran temas que no se deberían ni tocar o que por lo menos el docente no tuviera que tener opinión. Ni siquiera para decir está mal lo que es injusto. Bueno, después tendremos que ponernos de acuerdo qué es lo que es injusto y qué es lo que no. Pero está sucediendo eso y yo no me refiero solamente al Uruguay, me estoy refiriendo a Estados Unidos, a Brasil, lugares en donde ha habido una avanzada importante en ese sentido. Sí, el caso brasilero es emblemático, escuela sin partido, ¿no? La idea es que un docente, y se prohíbe, paradójicamente, en un régimen, digamos, que se define como democrático republicano, se prohíbe el uso de Paulo Freire, o el uso de Paulo Freire, digamos, podría constituir, en cierta medida, motivo o causal de denuncia por parte de los estudiantes. Entonces, ahí hay un punto importante que tú señalás, y es lo que en el fondo, esta idea de neutralidad, ¿a dónde apunta? A la idea de que el docente no pueda expresar su punto de vista sobre los acontecimientos, que no pueda expresar su punto de vista. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿qué sentido tiene la formación ciudadana si no se puede discutir los avatares de la democracia en el mundo contemporáneo? Pero, o lo que está ocurriendo en cualquier otra parte del mundo, podría ser concebido, digamos, como una toma de posición por parte del docente e inmediatamente, digamos, objeto de sanción. Entonces, el problema es la neutralidad o cuando existe discrepancia respecto de la posición oficial del Estado y lo que un docente o un estudiante puede manifestar en una clase. Entonces, ahí estamos frente a otra cosa distinta, ¿no? Porque en realidad es contra toda manifestación de punto de vista o cuando el punto de vista discordante con el oficial, ¿no?, pueda expresarse. Entonces, ¿qué tipo de educación democrática estamos proponiendo? Si en realidad solamente vale la expresión de un punto de vista oficial. Es lo más parecido que yo conozco a un adoctrinamiento. Entonces uno diría... Que es lo que te acusan desde el otro lado. Están adoctrinando a los chiquilines. Bueno, pero si solo la verdad oficial es aquella que de alguna manera puede ponerse en juego en un aula, entonces, ¿qué tipo de educación estamos, ¿no?, pensando para las futuras generaciones? ¿Y es conveniente esa cuestión la neutralidad en la formación? Es que es imposible. Es imposible, porque incluso dentro de la comunidad científica, la ciencia avanza justamente por la
existencia de puntos de vista discordantes respecto a las concepciones dominantes en un momento. Entonces, estaríamos impidiendo el avance del conocimiento científico si suprimimos el factor de la discrepancia, el factor de la disidencia. Pero no solo, ¿qué tipo de sociedad estamos formando también, ¿no? ¿Qué lugar le estamos otorgando a nuestros hijos en el marco de una formación en el cual no hay lugar a la expresión del punto de vista personal discrepante con... Entonces, yo diría que el tema de las fachadas es anecdótico. A mí lo que me preocupa es cuando esto se traslada al terreno de lo que se enseña en un aula. ¿Cómo puede trabajar un docente, ¿no?, sabiendo de que cualquier paso que pueda dar pueda ser inmediatamente juzgado por haber sido, ¿no? Por ejemplo, en Brasil lo que está pasando, hay sectores que impugnan, digamos, la enseñanza de la teoría de la evolución. Sectores religiosos que consideran de que no debería enseñarse la teoría de la evolución. Y esto también ha ocurrido en Estados Unidos. Congregaciones religiosas que consideran, ¿no?, de que en realidad no debería, porque eso afecta, ¿no?, el derecho de las familias de transmitirles la manera correcta de ver el mundo. Entonces, para ir cerrando en este punto, ¿qué debemos preservar? ¿El derecho de las familias o el derecho de las nuevas generaciones de poder formarse de acuerdo a un criterio propio? Porque si vamos al de las familias, entonces los padres van a tener que elegir el tipo de educación que esté de acuerdo con sus propios valores. ¿Y qué formación ciudadana van a tener esos estudiantes? No van a tener otro punto de vista salvo el de sus propias familias. Y este es el modelo que de alguna manera se avisora en el horizonte. Y ¿no?, que vos estás planteando, que alguno puede estar mirando la casa en este momento y decir, no, pero eso que está diciendo Antonio no va a ocurrir, mira vos. Es lo que plantea Vox, por ejemplo, en España. En determinadas provincias en España, comunidades en España, plantea precisamente esto, que los padres sean los que decidan si de determinados temas les pueden hablar o no a sus hijos. Me gustaría que el ministro se expresara sobre este punto, porque yo creo que el proyecto de lo que está implícito en la LUC apunta en esta dirección. ¿Apunta por ahí? Sí, absolutamente. Antonio, es un tema realmente apasionante porque además no solamente va en la formación no ya solamente del educando, del joven como estudiante, sino del joven como ser humano, ¿no?, de las personas como seres humanos. Así que te proponemos que sigamos con estos temas. La gente del Observatorio del Derecho a Educación participa con nosotros habitualmente y vamos a seguir haciéndolo, porque creo que estas discusiones fomentan mucho, nos ayudan mucho a seguir adelante y a seguir pensando de la mejor manera nuestro país. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Marcelo. Nos vamos a una breve pausa y ya venimos con novedades. Espero que con novedades de Pilar Teijeiro con Belela Herrera. Bueno, volvemos de la tanda. Les había dicho que vinieran ustedes para no acaparar la pantalla femenina. Para no acaparar la pantalla femenina. La mandamos de nuevo, si no pasa nada. Pero bueno, esto es el matriarcado, el nuevo matriarcado televisivo, así que nos vamos hablando de mujeres, nos vamos fuera de los estudios de TV Ciudad por una presencia que engrandece. Nos tendríamos que poner de pie, chiquilines, para presentar a nuestra compañera Pilar Teijeiro con una presencia magistral de verdad. Pilar. Efectivamente, Tania, realmente es un gusto haber salido de estudios para estar en la casa de Belela Herrera, que, bueno, cómo presentarla a Belela, que ya está con nosotros aquí, como una gran mujer, una activista con una enorme trayectoria política, pero también por un gran trabajo por las personas migrantes, por las personas refugiadas, y bueno, muchas más cosas, la verdad, Belela. En general, derechos humanos, ¿no? Derechos humanos, exactamente. Activista y trabajadora por los derechos humanos. Digo trayectoria política porque también, y eso aunque sea brevemente vamos a hablar en un ratito, estuviste en la Cancillería, estuviste una década prácticamente en la Intendencia de Montevideo en cooperación y relaciones internacionales. Pero hace unos días Belela nos sorprendió, primero cumpliendo años, ¿no? El pasado 2 de abril, 95 también. 95. 95. Y se manifestó junto con otras personas allí en Plaza Independencia, frente a Torre Ejecutiva, por los derechos por el voto en el exterior.
Y siempre has dicho, Belela, que lo que tiene que ver con los migrantes y las personas refugiadas son dos de tus grandes desvelos, ¿no? Exactamente, porque empecé naturalmente en Chile con el tema refugiados, ¿no? Y después vi lo que es esa característica en las demás personas. Y cuando me tocó viajar, estuve con la diáspora uruguaya y ellos reclamaban el derecho de poder participar también en nuestras elecciones, que me pareció lo más justo y lo más apropiado. Entonces empezamos de a poquito con este tema que esperamos que pueda culminar. Pero ha habido una oposición pero prácticamente imposible de franquear de parte de algunas personas que consideran que no está en la Constitución. Sin embargo, Mariana Mota y otras personas, Nelly, que falleció hace poco, Nelly Irigoyen, que fue una de las líderes de este movimiento, al cual se le hizo un homenaje hace poquito, consideramos que teníamos que conseguir que la próxima elección, o sea, pensábamos en esta que pasó, pero bueno, desgraciadamente no ocurrió, que en la próxima elección los uruguayos que están en el exterior tienen derecho a votar, porque además la Cancillería ha hecho todo el trabajo necesario para que en los consulados se pueda votar. Bien, ¿y por qué pensás que no pasa? ¿Qué le atribuís que Uruguay sea uno de los pocos países que no tenga esta posibilidad? Es de los pocos, de los únicos, porque en América Latina prácticamente no hay ninguno. Todos tienen el voto del exterior. Y es una cuestión de, no sé, de política generalmente, y creo que va a ser muy difícil, pero tenemos dictámenes, tanto como Grossespiel, no se puede decir que fuera una persona de izquierda, ¿no? Tanto Grossespiel, un gran jurista, y también Pérez Pérez, que los dos sostenían que había un modo de poder franquear esa dificultad que tienen y que ven algunos que quieren oponerse por oponerse. Claro. Teato, el tema de la migración y de lo del voto en el exterior, de los compatriotas, ¿no? Uruguayas y uruguayos que están fuera del país, con las personas refugiadas. Un tema que vos, bien temprano, por la década del 70, te vinculaste estando en Chile. Porque fue ineludible, ¿entendés? Cuando te podían pedir una ayuda porque los iban a matar, porque salió un bando en Chile después del golpe. Claro, porque tú estabas en Chile, para la gente, lo conoce, pero siempre está bueno recordarlo. Tú estabas en Chile como esposa de la encargada de negocios de Uruguay allí, cuando se produce el golpe de Estado de Allende. Bueno, nos separamos y yo me quedé entonces trabajando en ACNUR, ¿no? Me incorporé a ACNUR gracias a una recomendación de Enrique Iglesias, que estaba a cargo de la CEPAL en Chile. Y ahí entonces me encontré con un mundo que tenía que actuar y rápidamente. Entonces buscar refugio para esas personas. Y me pareció de lo más necesario dar todos de uno para poder ayudar a que esa gente no la maten, porque los bandos, había 100.000 uruguayos, 100.000 extranjeros en Chile en ese momento, o 10.000, espérate. En el 73, sí, más allá de la cifra. Sí, una cifra muy grande, porque como era un gobierno que atraía a la gente para ver esa experiencia, como dijo Salvador Allende cuando asumió, una revolución con empanadas y vino tinto. Sí. Entonces había muchos extranjeros. Y esos extranjeros, los bandos militares salían en la radio que tenían que ser denunciados porque eran los que habían traído la subversión a Chile. Entonces, naturalmente, estaban muy expuestos y eso había que ayudarlos. ¿Y recibiste denuncias aún estando en la embajada que estabas alojando y guardando personas? Claro, sí, por supuesto. Denuncias de todos lados. Pero uno seguía adelante porque cuando tú tienes una persona que te dice, por favor, ayúdame porque esta noche si no me matan, bueno, tenés que hacer algo, ¿no? Y eso fue lo que me indujo a que tratar de ver si lo podía meter en una embajada. O hay una historia muy linda con Miguel Soler, pero sería muy largo contarla, donde yo metí gente que no eran refugiados provisoriamente, y él me dijo, bueno, se peligra todo lo operativo si no lo sacás rápido. Y bueno, tuvimos que fui con mi hija Macarena a que saltaran un muro y entraran en la embajada de Italia. Esas cosas que uno tuvo que hacer porque sabía que si no, esa persona podía ser fusilada, podía ser matada, podía ser desaparecida. Una situación... Además, apareció el tema del desaparecido, que yo no conocía, nadie conocía. Hubo un antecedente en Europa que se llamó Nachtung Nebel, y en Guatemala, algo así, pero el desaparecido como tal no existía. Entonces había una mujer que entraba a la oficina todas las mañanas con
con un retrato de su hijo y en un portuñol bien marcado decía: este es mi hijo Tulio Quintiliano Cardoso, dígame dónde está. Llegó cuando el gobierno de Frei es agrónomo y no estaba, y desapareció. Entonces, el hecho de conocer esa figura horrible que para nosotros ahora la estamos siempre mencionando por los nuestros, por los de todos lados, no existía, no sabíamos lo que era. Entonces, las madres, por ejemplo, chilenas, venían un día y me decían: no, porque me dijeron que vieron que un tren que iba hacia el sur y ahí reconocieron a mi hijo. Es decir, tenían que encarnar esa figura terrible del detenido desaparecido que nosotros ahora manejamos siempre, ¿no? Y a cada 20 de mayo, bueno, Sí, fue una construcción posterior, ¿no? Claro, en ese momento pero no se sabía. Costó conocer esa figura terrible, ¿no? Antes de preguntarte qué estabas haciendo el 11 de septiembre del 73, justo tuviste también que ver en finalmente ubicar a Anatol y sí, eso fue a los niños. Fue mucho después. Mucho después, pero digo, vinculando toda la historia de desaparecidos, porque claro. De Anatol y Victoria. Y Victoria Julián, ¿no? Sí. También tuviste que ver ahí. Sí, claro, porque cuando recibí un mensaje de Francia diciendo que una asistente social había llegado a Venezuela, le había dicho a Mayolo, que estaba, nuestro ex rector, que estaba en Venezuela, que esos chicos estaban en Valparaíso, enseguida me puse en contacto con una ONG que trabajaba con ACNUR para que fuera a ubicarlos, los ubicó, bueno, después se hizo todo el operativo, el operativo, llegó la abuela, en fin, todo eso, pero muy largo para contar, pero bueno, tuviste que ver eso de esas historias que Belela tiene mucho que contar, mucho más que lo que puede llegar a dar en este rato, muchas ¿no? historias, sí, también muy algunas que tuvieron, bueno, un final feliz y otras que desgraciadamente no pudimos hacer nada, porque la situación era muy dura. ¿Te acordás de alguna? ¿Se te viene alguna a la mente? Y sí, me acuerdo de algunas que sí, que finalmente, el caso de Patricio Viedma, por ejemplo, estaba un argentino que quería a toda costa volver a Argentina, y yo le dije: no vuelvas, volvió a Argentina y desapareció. Así el caso. Belela, tú llegaste a Chile a principios de 1970, ¿no? Sí, fascinada con ese país porque era un país de unas libertades y se hablaba de todo y nosotros ya estábamos en una situación bastante complicada, ¿no? Claro. Entonces para mí fue como abrir los ojos y querer absorber todo, y había muy marcadamente una derecha muy cerrada, que hablaba solamente por lo que decía el Mercurio, diario oficial, y después la otra activa. Y ahí, por mi empezar a militar en la teología de la liberación, me junté con grupos. Bueno, hubo una gran reunión que organizó el presidente Allende y fue presidida por el ministro Almeida, que era el ministro de Relaciones Exteriores, que se hizo con lo más connotado de los apóstoles o de los representantes eclesiales claro, o teólogos. Teología de la liberación, que es una opción que en su momento se dio con muchísima fuerza en América Latina, la opción por los pobres desde la Iglesia Católica, ¿no? Que revolucionó también Roma, ¿no? La opción por los pobres. Entonces fue, y después yo asistí a los cursos que habían en clave sobre, bueno, con grandes personalidades que nos seguían enseñando cómo podíamos aplicar esa teología de la liberación. Y viviste entonces unos años de mucha ebullición, de mucha esperanza, más allá de esas diferencias, sí, ¿no? Sí. En ese momento yo no te podía decir mucha esperanza porque estábamos en el peor de los momentos, ¿no? En Uruguay. En Uruguay. Y en Chile sí se, digo... bueno, sí, pero... ¿Cómo lo vivías? No, lo veía que todavía estábamos demasiado inmersos en esa persecución y en eso... y duró mucho tiempo. Claro. Hasta que finalmente, por ejemplo, porque Chile respetó la convención y el protocolo del ACNUR, porque había firmado, como firmaron todos los países, y el único que lo respetó abriendo refugios para los extranjeros fue Chile. Porque fue brutal la presión internacional que tuvo Chile para que pudiera proteger a los refugiados. Como te dije, 10.000 extranjeros. Entonces ahí fueron saliendo, felizmente, bueno. Pero después había que hacer la reunificación familiar, que era otra de las tareas que pertenecen también a ACNUR, para, si se fue el líder sindical, bueno, que se juntara la familia con él. Y bueno, eso fue. Y da la casualidad que la actual ministra de Relaciones Exteriores chilena en este momento salió como refugiada de ACNUR
chiquita con sus padres a Londres. Miremos. Esas historias circulares, ¿no? que vuelven. Sí, así que estamos en contacto con ella. Vos estabas en el 11 de septiembre del 73, en ese Chile ya revolucionado con el último discurso de Allende. ¿Dónde te encontró? Me encontró en mi casa. En mi casa. Yo había ido a llevar a mi hija hasta mitad de camino para ir a la Facultad de Arquitectura, a Macarena, y cuando volví, cuando me di cuenta, todos los autos volvían, ¿no? Porque era como había una corriente hacia el centro y después veía que todos los autos estaban volviendo hacia los barrios altos. Y ahí dije, ¿qué pasó? Cuando llego a casa, bueno. Pero yo creo que ya hablamos bastante del golpe. Sí, hoy Chile tenés una hija viviendo en Santiago. Sí, catedrática de la universidad, docente, exacto. Sí. ¿Cómo ves? ¿Ves similitudes? Porque hay como una gran ola de expectativa, por decirlo menos, con respecto a la asunción de Boric, ¿no? Muchísimo, porque eso y que la constituyente son dos hechos muy importantes a cambiar una constitución que estaba de la época de Pinochet. De la dictadura, sí. Claro. Y con gente muy valiosa que están trabajando muchísimo porque tienen un plazo fijo para poder entonces presentar su proyecto de cambio de la constitución que tiene que ser votado, respectivamente, ¿no? ¿Tenés expectativa como que o las informaciones que tenés, porque estás como muy vinculada no solo a nivel familiar, sino por todas tus redes, sí, de que se está haciendo un trabajo que va realmente a cambiar lo que es el modo de las bases, ¿no? La Carta Magna de Chile? Sí. Está todo cifrado en esa esperanza, claro que sí, por supuesto. Además con un presidente que la verdad que, ha traído mucha simpatía de todo el mundo, ¿no? Con todas las dificultades que va a tener, por supuesto, y con una derecha muy fuerte también, pero él tiene su meta planteada y con los ministros que podrán cometer algunos errores, como algunos pueden cometer, pero tienen una meta clarísima de que el trabajo que tienen que hacer es un trabajo de mucha demanda y yo tengo mucha confianza. Bien. Y si no, ¿qué querés que haga? Con mis 45, si no tengo confianza, sería terrible. Yo confío en los jóvenes, confío muchísimo en los jóvenes. Creo que son los que nos van a cambiar muchas cosas que tenemos en la vida y que queremos modificar. Pelela tuvo una larguísima carrera, es una de las mujeres que ha logrado cargos más altos en representación de Uruguay, la verdad, Pelela. Además estuvo como vicecanciller, la primera vicecanciller de nuestro país, si no me equivoco. También, como decía antes, 10 años en Relaciones Internacionales y Cooperación de la Intendencia de Montevideo. Sí, tú sabes que ese cargo me gustó muchísimo, ¿sí? Porque, claro, llegando al país, lo primero que... Cuando yo me jubilé, me tuve que jubilar porque Naciones Unidas te jubila a los 60, sharp, justo. Entonces a los 60 me sentía hecho una piba todavía, ¿no? En toda relación. Y, aparte de estar en la comisión de referéndum, que estuve con Perico Pérez Aguirre, mi inspirador, mi el sacerdote jesuita que tenía una opción por los pobres muy clara y definida. Entonces tenía una gran amistad con él y juntos estábamos para la parte internacional, para recibir fondos, Desgraciadamente perdimos el referéndum, pero simultáneamente... El de la ley de caducidad. Sí, la ley de caducidad. Simultáneamente Sereñi me invitó para que fuera la secretaria de él para Relaciones Internacionales. Y entonces ahí conocí a Sereñi, que para mí fue de las cosas más importantes que tuve también en esos tiempos, porque un respeto y una admiración por ese hombre, que un militar de todos los calificativos que pueda darme, porque fue realmente una enseñanza para mí el estar al lado de él con sus viajes, lo acompañé a varios viajes. Él estaba en la COPAL, que era la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina, y además, todas las personalidades que venían al país, yo estaba presente acompañando esa audiencia. Y después, y para mí entonces, cuando Mariano me llama para ver si yo, podía tomar el cargo de secretaria de Relaciones Internacionales y Cooperación, para mí fue un honor muy grande porque me faltaba esa parte de trabajo. Yo quería ser una civil servant, una funcionaria pública.
porque me parece que es un honor muy grande que uno pueda servir al país. Y lo hice con mucha emoción y además me encantó. Me encantó trabajar esos años en la Intendencia, que fue una Intendencia creo que hizo mucho cambio. Y nos tocaron viajes muy importantes y se crearon las Mercociudades. Que va a haber una cumbre ahora. Va a haber una cumbre, sí. El otro día estuve con una representante de Chile, que es una alcaldesa, que vino también para saber un poco cómo para posicionar para esa cumbre. Y eso fue para mí un paso muy importante. Además que por supuesto, cuando después que Sereñi renuncia el 5 de marzo, aquel 5 de marzo que todos lloramos, Tabaré me pidió que fuera su secretaria de Relaciones Internacionales y entonces todas las personalidades del exterior que venían, yo estaba presente, hacía los contactos necesarios viajé con Tabaré a Chile antes de que fuera presidente, porque Ricardo Lagos lo invitó para que viera un poco cómo funcionaba el gobierno, y le dijo, me acuerdo que le dijo, lo más difícil es acortar la brecha entre los más ricos y los más pobres. Y mientras tanto fuimos a ver a la Tencha, la mujer con María, con María Auxiliadora, fuimos a tomar el té en la casa de la Tencha, que era la mujer de Allende, que se había hecho muy amiga mía, y las veces que venía a la Argentina, invitada por Alfonsín, se alojaba en mi casa. Y yo le decía, pero tú tenés muchos chilenos amigos, yo quiero estar en tu casa. Y las 2 veces que fue a Argentina invitada por Alfonsín, estuvo en mi apartamento en Buenos Aires. Bien, y con esa hospitalidad que Belela, recibe gente, también nos recibió a nosotros. El tiempo se nos queda corto siempre, Belela, para hablar de un vínculo que también estábamos hablando hace años. Sí, te conozco hace muchísimo tiempo y lo admiro muchísimo lo que está haciendo TV Ciudad. Y es un canal que tengo puesto prácticamente todo el día. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y por tu sabiduría. A ti. Volvemos con ustedes, compañeros en estudios. Qué grande, Belela, con la humildad de los grandes. Divina. Nosotros podríamos dar el título de ciudadano ilustre, ¿no? También. En este caso sería para Belela Herrera, ciudadana ilustre de esta nuestra ciudad viva. Debe ser ciudadana ilustre de Montevideo, ahora me quedó el bache. Hay muchas ciudadanas ilustres, se está poniendo el día la Intendencia con nuestras mujeres que han hecho grande este país, esta ciudad. Linda charla, da para seguirla mucho más. Lamentablemente estamos en el final, ya nos pasamos. Abundante nos pasamos. Están las chicas, las profes de movimiento, estaban calentando ahí. Pero nos van a dejar que nos pasemos porque tenemos que invitarlos a vivir por TV Ciudad La Criolla. Realmente un programa que estamos en la inauguración y estamos toda la semana. El domingo, a partir de las 13 horas, arranca La Criolla por la pantalla de TV Ciudad. Luego van a tener programa en vivo también durante toda la semana pegadito a MD Noticias Mediodía, la edición de Rosina Magliarini. Desde las 13:30 a las 18 todo lo que pase en La Criolla va a estar en la pantalla de TV Ciudad. Hubo fútbol toda la semana, se dieron cuenta que no abrimos la boca, no dijimos nada. Las copas internacionales, los cuadros uruguayos tuvieron una actuación anduvo bien, hubo lindos goles, Marcelo. Así que empieza hoy la nueva fecha del fútbol uruguayo de Primera División. Les recomendamos que no sigan las transmisiones de TV Ciudad, porque los caballitos del Prado creo que van a andar un poco mejor. Sí. Buen fin de semana, nosotros esperamos, sé que se van unos días de licencia, vamos a tener alguna presencia aislada. Vamos a estar rotando. Vamos a estar menos vos. Menos yo. Tranquilo, vas a sostener el barco toda la semana y lo vas a hacer. Nos vamos con esa tranquilidad de vacaciones. Feliz semana de turismo para todos. Ojo los bandos. Chau, gracias. They shake on the